Bueno, pues vamos a aprovechar este rato de conversación sobre el tema que a los dos nos apasiona, ¿no? Que es el tema de la realidad aumentada y las posibilidades que abre, ¿verdad? A nuestros campos humanísticos. Ujú, Naturalmente es cierto. un cambio que va a afectar a la cultura, ¿no? Pero yo creo que es un tema que para los humanistas somos especialmente sensibles, ¿no? Entonces, lo hemos hablado esta mañana con motivo de este curso de la realidad aumentada. Hablamos de que cuidado con que las cosas que se ponen de moda entren por la pendiente de la trivialización. Es decir, todo vale. ¿No te parece? Exactamente. Hoy en día el término realidad aumentada es como asegurar que va a tener publicidad gratis, porque es un término muy atractivo. La tecnología es muy atractiva y ahora mismo goza de cierto interés. Entonces, cualquier museo que tenga en sus inmediaciones una instalación nueva con tecnología, que parece realidad aumentada, ellos se publicita como realidad aumentada, porque es muy novedoso. Es como el paradigma ahora mismo de esa museografía interactiva con realidad aumentada. Sin embargo, no todo es realidad aumentada. Perfecto. Yo coincido contigo en eso plenamente, sí, sí. Por eso, Sí, yo... por eso no vendría mal que incluso se hiciera una precisión mayor que la de, bueno, pues es una cosa muy general, y para ir marcando el territorio de la realidad aumentada y sus efectos en la cultura, ¿eh? mm, sí, sí, en verdad existe una definición de realidad aumentada. Lo que pasa es que por ese interés publicitario muchas veces es por lo que se va incluyendo. Sin embargo, existe la definición canónica de realidad aumentada y tiene, por ejemplo, ahora mismo para realidad aumentada, definida por el teórico, el primer teórico que definió realidad aumentada, que fue Ronald Azuma. Él situaba la realidad aumentada como una tecnología que mezclaba lo real y lo virtual, esa era una característica, pero además tenía otros dos eh, requisitos, Sí. puede decirse así, Ujú. que era que fuera interactiva en tiempo real. Esos objetos virtuales que se insertan en un espacio real deben ser interactivos en tiempo real y además tener un registro tridimensional. De manera que esos objetos virtuales pues aparecieran, tuvieran un comportamiento realista, como en un Ya, mundo físico. ya. Sin embargo, hay gente que puede decir que realidad aumentada puede ser, por supuesto, el cine 3D, porque incluye esa parte de virtual con una imagen real. O también ahora yo estoy especialmente siempre me gusta ser muy ortodoxo con esa definición de realidad aumentada, porque hoy en día al videomapping también hay gente que consigue llamarlo como realidad aumentada. Sin embargo, también parte, porque eso sí que tiene su nombre, fue definido en principio como realidad aumentada, pero como realidad aumentada espacial. Es así conocido. Lo que pasa es que es mejor llamarlo videomapping porque es un concepto que ha tenido más calado. Y casi mejor porque así también se distingue más de lo que es realidad aumentada. Sí, sí. A mí me parece luego, por ejemplo, muy importante para entender la realidad aumentada y darle el contorno y los límites que creo es necesario, es también el concepto de superposición. Es decir, la realidad aumentada es la superposición de lo virtual sobre lo real o lo real sobre lo virtual. Pero ese concepto de superposición te permite que abras luego, como derivación, otra serie de conceptos, como es el de grado de transparencia. Es decir, voy a intentar explicarlo a ver qué te parece. Si yo considero que tengo ahí un escenario real y de alguna manera, que luego podemos hablar si te apetece, sobre ese mundo real se superpone parcialmente algo virtual, esa superposición puede tener grados de transparencia. Por ejemplo, estoy mirando ahora un determinado edificio y con un grado de transparencia elevado aparecen, por ejemplo, texto. No texto en una cartela, sino a lo mejor unas palabras indicativas, de manera que la transparencia es muy elevada
ya que prácticamente no oculta nada de lo que hay detrás. Mm, En cambio, por ejemplo, si yo ahora estoy mirando unos edificios y en donde hay un edificio moderno se superpone el antiguo que existía sobre ese solar y lo oculta, el grado de opacidad es máximo, el de transparencia mínimo, y eso es también importante tenerlo en cuenta, porque vamos a tener relaciones distintas de este encuentro entre lo virtual y lo real. Es decir, si es importante decir que, a ver, a mí me parece que también es muy importante, que realidad aumentada supone que tanto virtual como real se puedan ver en una ujú, sola mirada, sí. dentro de eso que se ve haya grados de transparencia. Ya me parece que eso es también un concepto que, si se olvida, entramos en una pendiente en que todo puede ser realidad aumentada. Es cierto. De hecho, ese grado de opacidad he visto muchas aplicaciones que hoy en día se llaman como realidad aumentada y que consisten en un escenario real donde tú a través de un dispositivo pues tienes ese mismo escenario pero diseñado digitalmente. Pues, por ejemplo, si es un edificio histórico, pues con un estado anterior de ese edificio histórico. Pero tú en esa imagen que tiene tu dispositivo, para nada tienes referencia a combinar esa imagen real con lo virtual. Lo llaman realidad aumentada, sin embargo, tú ves el espacio real Sí. y y en el dispositivo ves la reconstrucción, esa reconstrucción virtual de otra época. Pero eso no hace falta utilizar un dispositivo, puedes Claro. hacerlo también con una fotografía. Entonces eso no puede ser realidad aumentada, a pesar de que utiliza la tecnología. También yo, siempre cuando defino realidad aumentada, no me gusta utilizar superponer, aunque hay tendencia. Yo siempre indico insertar un objeto virtual en un mundo real. Para que se entienda mejor Bien, esa parte bien, de bien. esa tridimensionalidad que tiene que tener el objeto, ese comportamiento de unas coordenadas de tridimensionalidad, y también por eso no consiste en superponer, Bien, me aunque parece insertar en un bien, escenario real. bien el matiz de superposición sustituido por el de insertar. Sí, le das tridimensionalidad a eso, ¿no? Mm, Me parece también claro. muy acertado, sí, 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 sí. Y lo más importante es que ese objeto virtual su comportamiento tiene que ser como si fuera un objeto real, Sí, porque yo actual. creo que los niveles de la realidad aumentada es que puede llegar, no necesariamente tiene siempre que llegar, a que se difuminen las fronteras de lo real y lo virtual. Yo creo que ese es el límite extremo, pero no rechazable, de lo real y lo virtual en la realidad aumentada, es decir, que sus límites sean de difícil contorno, donde empieza una y termina la otra, pero a la vez es tan necesario, y si es realidad aumentada, lo que te decía antes, cuando queda bien claro que Sí. esas palabras que están flotando en tu mirada de un objeto real son evidentemente virtuales y están entre tu mirada y el objeto real que tienes ahí, Exactamente, ¿verdad? eso también. Yo creo que eso también es muy importante. En cuanto a lo que decías de interacción, como otro concepto que debe estar dentro de la conceptualización de realidad aumentada, esa interacción se refiere a que, evidentemente, esa percepción o esa realidad aumentada se activa precisamente por la presencia. Es decir, porque estoy presente, aquí aparece pues una parte virtual que no tiene esa realidad. Porque estoy presente, de manera que si no miro o me voy del lugar o de la Claro. posición que tenga, no está ahí la realidad virtual. Por tanto, ahí está una de las potentes interacciones, ¿no? Es decir, la localización de la recepción, ¿no? Yo utilizo para eso también otro término que es la navegación, porque eso supone navegación, es un tipo de interacción, no solo tiene por qué ser un estímulo de acción-respuesta Sí. con esos gráficos virtuales, sino que la simple navegación ya es interacción. En los entornos de realidad virtual, tú puedes visitar un entorno de realidad virtual y solamente tú navegas por ese entorno. En realidad aumentada, por supuesto, pasa lo mismo. Sí, Entonces, es eso decir, es vas un de tipo lugar de... en lugar y cada lugar hace que se active, ¿no? Una realidad aumentada. Es decir,
decir, esa sería la diferencia de tener colgado un cuadro, que está el cuadro colgado, estés o no estés mirándolo. En el Exactamente. momento que hay realidad aumentada, aparece el cuadro cuando lo miras, ¿no? Y desde un lugar. Claro, claro. Eso es algo importante, ¿no? Porque no es ajeno a ti. Ahí es a mí me Estamos parece de la más acuerdo en eso. potente interacción que hay, ¿no? La necesidad de presencia para que realmente se active esa virtualidad, ¿no? Que además en los contextos patrimoniales también es muy Sí, importante esa, porque claro, es un poco más contemplativa la interacción, ¿no? claro, claro. En el patrimonio con realidad aumentada, ¿te refieres, no? Sí, Claro, claro. Eso también es es contemplativo, entonces no requiere otro tipo de interacción que vaya más allá de eso. de esa posición, ¿verdad? De esa Exactamente. localización. Luego está la otra parte también que ha señalado, que es la interacción a partir de la manipulación, es decir, de la intervención de la persona en el objeto o en una parte real, ¿no? Claro. Eso también, a mí me parece más delicado, ¿no? Pero Claro, depende de la configuración de esa aplicación de realidad aumentada. Porque, por ejemplo, eso que tú, hay aplicaciones de realidad aumentada que requieren un nivel de interacción mayor, ya que lo que hace son manipular el objeto virtual. En este caso, son aplicaciones basadas en el uso de marcas o de marcadores. Así, por ejemplo, en una aplicación de realidad aumentada tiene una técnica de reconocimiento de la imagen real o del espacio real para insertar el objeto virtual en ese espacio. Entonces, muchas veces lo que hace es reconocer un espacio a raíz de rasgos naturales, reconoce el espacio en general. Sin embargo, también hay otra modalidad que es reconocer esa marca o marcador. De manera que esa marca o marcador es la que sirve para localizar en ese espacio real donde debe ir inserto el objeto virtual. Entonces, si tú tienes esa marca o marcador que tú puedes manipular, a la misma vez está interactuando y de manera muy cercana con el objeto virtual. Siempre hay que pensar que cuando se utiliza la tecnología en temas de educación, con ese carácter lúdico y pedagógico que se pretende con las nuevas tecnologías muchas veces, que la tecnología sea lo más invisible posible. sí. Que no se... Porque siempre que prime el contenido que nos quiere transmitir. Sí. Y en el uso de marcas y marcadores, lo cierto es que prácticamente está interactuando con el objeto virtual. Ahí la tecnología casi No se nota. no se hace evidente. Sí, sí. Ahora que dices de la invisibilidad de la tecnología para una potente realidad aumentada, yo cada vez creo que vamos hacia un ser humano protético, es decir, que la gran revolución de la evolución técnica que hemos tenido en estas últimas décadas ha sido que hemos hecho al ser humano un homo protéticus, es decir, un homo con una prótesis, y si es una prótesis tiene que ser invisible, prácticamente decir que no se nota. Entonces, cuando veo muchos de estos ensayos de realidad aumentada, en la que hay grandes pantallas o aparatos, yo creo que eso es como las cabinas telefónicas y la actual móvil. Es decir, las cabinas telefónicas están en una etapa de la evolución de la comunicación telefónica, pero prácticamente ahora que empezamos a llevar, que llevamos el móvil en nuestro bolsillo, ya no tienen sentido, ya no tienen función. Yo creo que el escenario de una realidad aumentada en unos años no muy lejanos será que está creado ese escenario para que entren en ese escenario pues seres protéticos con su prótesis. No necesitarán encontrar el artefacto en ese escenario, el dispositivo. Claro. Es decir, no estará anclado un aparato que puedes mover, no, estás tú Sí. con tu prótesis que tomará formas distintas, pero desde luego como función será una prótesis,
se lleve como se lleve o la forma que tome, y para qué vas a utilizar artefactos anclados en ese lugar. De hecho, las imágenes más futuristas sobre cómo la realidad aumentada va a estar presente en el futuro de nuestra cotidianidad es así. Yo creo que eso Que es verdad. es totalmente algo que ya llevaremos Claro, como cierto. Inventaron un prototipo de unas lentillas Sí. que actuaban precisamente cuando hablaba de esa información transparente sobre el Claro, edificio, claro, ese claro, tipo de cosas, en esa lentilla claro, estaba claro, propuesto. claro, Y las imágenes futuristas que se claro. realizan ahora de Pero realidad además aumentada van por ahí. un futuro no muy lejano, es decir, lo que no hay duda es que ya ahora en estos momentos somos protéticos en cuanto que el desarrollo del móvil ha alcanzado ya tal potencia, tal adherencia a nuestras vidas, que podemos decir que ya somos protéticos. Lo que sucede es que luego la evolución de la prótesis hacia una mayor ergonomía, miniaturización, invisibilidad, pues todo eso nos darán formas que a lo mejor ahora son insospechadas. Pero ya entramos ahora en este primer escalón de la prótesis. Ahora, que esa prótesis más potente sea unas gafas, sea un móvil todavía más perfeccionado, ahí se puede discutir. Pero como tal yo creo que ya estamos. Ahora, cuando yo miro cómo tenemos que activar esa realidad aumentada con esta posición que a mí me parece antinatural. Está muy bien porque acaba de salir de un bolsillo, no la hemos encontrado anclada en un lugar, magnífico. Y con esto podemos hacer muchísimas otras miradas que desvelen esa realidad aumentada, perfecto, pero en el fondo esto no es plenamente ergonómico. Cuando ves a una persona en esta posición ante un cuadro que le va a permitir que se despliegue lo que de virtual guarda, pues no es una postura normal. Esta sí, como te estoy yo mirando. Es decir, yo me inclino, y sé que en eso a lo mejor no coincidimos, no lo sé, me inclino porque el artefacto que va a ser fundamentalmente nuestra prótesis será unas gafas. No sé si coincides Es con mi cierto. No, sí. percepción. Sí. Es uno de los inconvenientes que tiene los dispositivos portables. Cualquiera. Que, por ejemplo, las manos las tiene ocupadas Claro, exacto. para realizar cualquier cosa. Entonces, uno de los fallos que tiene. Lo de las gafas son mucho más ergonómicas. El problema es que de gafas no existe todavía un prototipo. Primero, un prototipo asequible. Y segundo, un prototipo definitivo. Yo creo Sí, que no yo será coincido en eso definitivo. contigo, sí. Porque a pesar de que tenemos la Google Glass, Sí, que aún todavía no, su precio no ha llegado a la sociedad, pero ahí con la Google Glass es un tipo de dispositivo óptico. Te voy a explicar un poco cómo eso, los dispositivos ópticos, la Google Glass tiene como tú ver el espacio real, sin embargo tienes como un cristal sí. y a través de entonces ese cristal se interpone en tu visión de ese espacio real. Entonces, cuando tú ves la imagen combinada. Sin embargo, también eso genera otro tipo de problemas de visibilidad, incluso mareo. No un prototipo que no tenga problemas. Otro tipo, entonces, los dispositivos portables, ellos lo que tienen no son de tipo óptico, sino que son de tipo de vídeo. Que ellos lo que hacen es que captan la imagen de vídeo real y lo que se muestra en la pantalla ya sería la imagen combinada, esa imagen aumentada. Entonces también existe otro tipo de gafas, el único problema es que tú no ves lo que tu visión, Sí. lo que tú percibes no es la imagen real, sino que tú ya lo que percibes, tu visión es de una imagen de vídeo en la que se le han insertado unos gráficos virtuales. Sin embargo, ese nivel más cómodo. Sí. Hay que esperar a que Sí. el modelo tenga más implantación de la Google Glass y ver cómo funciona. Pero yo creo que no es el definitivo. Sí, no, yo en eso, vamos, no coincido, no es motivo por mi parte de discusión. Si estamos los dos, como parece, de acuerdo en que la prótesis de la gafa va a ser la que va a abrir un camino a partir del móvil
muy importante y duradero, ¿no? Si es eso, los modelos técnicos que sean los más ergonómicos, los más potentes, desde luego creo que está por hacer, ¿no? Esto me trae recuerdos los tiempos de evolución del móvil, cuando se pasó del teléfono móvil al smartphone, ¿no? Es decir, hubo un tiempo en que los ensayos dio auténticos engendros, ¿no? Que se quería pasar, pero no se encontraba la fórmula y la forma adecuada, ¿no? Luego ya llega el concepto de lámina y a partir de ahí se canalizó el desarrollo, ¿no? A partir de ese nuevo concepto, ¿no? Pues yo creo que podemos estar en esta situación con las gafas. Y además podemos intuir un poco más siempre que miremos a la ciencia ficción. Porque si algo no ha demostrado es que la ciencia ficción siempre se adelanta a la realidad. Y incluso después de las gafas, yo intuyo también, según esas imágenes tan futuristas de la ciencia ficción, será porque, claro, las gafas es un elemento que afecta a la estética, tal como la conocemos, a la estética del individuo. Y creo que estaría más cerca de unas lentillas. Sí, sí. Que pase totalmente desapercibido ese dispositivo. Sí, no me parece mala idea, no, claro. Y ya hablaríamos totalmente de ese individuo protético invisible, porque claro, alcanzaría el máximo prácticamente de invisibilidad la tecnología, ¿no? Es decir, miniaturización, basta que entre como una lentilla, potencia, evidentemente, ergonomía, y desde luego también pues esa invisibilidad que te permite una relación con el otro sin esa aparición de una tecnología más o menos sofisticada, pero en el fondo un instrumento mediador, ¿no? Yo creo que eso es un tema apasionante y que por ahí tiene que ir, de manera que quizás se empiezan a abrir unas relaciones que es, por un lado, la realidad aumentada ha visto que se le abría un campo muy interesante con el móvil y las tabletas, sin lo cual estaba muy limitado a esos otros objetos no personales, más o menos anclados en el lugar donde se produce esa aparición de la virtualidad, unas limitaciones altísimas. Llega el móvil y potencia la realidad aumentada. Pero ahora también es interesante que a medida que esa realidad aumentada vaya adquiriendo su tamaño crítico para seguir creciendo a buen ritmo, tirará de la necesidad de artefactos más apropiados para servir a esa realidad aumentada que se está produciendo, ¿no? Y eso llevará a darse cuenta que las gafas no es simplemente un adminículo del móvil que te va a permitir realizar una serie de funciones sin sacarlo del bolsillo, sino que va a tener todo un servicio a partir de un nuevo mundo virtual que estamos construyendo, ¿no? Yo creo que esa implantación que tienen dispositivos portátiles también es porque son dispositivos que todo el mundo ha llegado a tener. Entonces es como una forma de adaptarse a la sociedad. Todo el mundo no tiene una gafa de realidad aumentada. Sin embargo, todo el mundo hoy tiende a tener un smartphone. Entonces las aplicaciones se han canalizado por la vía más fácil. Las aplicaciones de realidad aumentada se han canalizado por la vía más fácil, que era algo que ya existe en la sociedad, el dispositivo que ya existe, que sin ser específico para realidad aumentada ya lo tiene la sociedad. Si hubiesen tenido unas gafas, estoy casi seguro de que hubiesen tenido por la gafa, porque es mucho más cómodo a nivel de... Coincido contigo. Porque mira, yo creo que vamos a estar en unos años aún de tanteos, de espera, de ensayos que no van más allá, porque eso le está pasando, miramos atrás, a todos los grandes pasos que hemos dado en la evolución de la tecnología digital. Yo la comparo muchas veces a un autobús de colegio, en una excursión del colegio, que está esperando en la plaza a que llegue el conductor, los profesores, los grupos de alumnos que se han desperdigado por la ciudad visitando algo. Hasta que no llegan todos, eso no arranca. Pues eso pasa un poco o mucho en estos avances tecnológicos desde el punto de vista evolutivo. Necesitan la confluencia y la coincidencia espaciotemporal de toda una serie de factores
que posiblemente los tenemos todos por separado, pero que necesitan de algún modo esa confluencia. Entonces, cuando eso se produce es cuando nos sorprende que tras un tiempo de espera, como los profesores a ese grupo de alumnos que no llega y hace que sea imposible arrancar, pues nos pasa lo mismo, estamos esperando esto existir y cómo no arranca y esto cómo no es. Pienso ahora en el modelo de negocio del libro electrónico, la de años que hemos visto que eso no arrancaba, que o le faltaba desarrollo tecnológico, o le faltaba una concepción editorial distinta, o le faltaba una predisposición del lector, no había manera. Cuando todo eso coincide, avanza. Pues yo creo que aquí vamos a tener que estar un tiempo, no sé cuánto, en el que a lo mejor todos los factores necesarios para el despegue no coinciden. Y en ese sentido habrá que esperar, pero siempre muy atentos. Quería, bueno, Sí. a raíz de eso que dices del libro electrónico, quiero también un poco matizar que igual que con el libro electrónico ahora existe esa tendencia de gente que le gusta el libro electrónico, pero gente que es más tradicional y prefiere Sí. un libro Sí. impreso. Con las nuevas tecnologías y la realidad aumentada en particular, siempre hay mucha gente que a la hora de visitar un museo pues prefiere ver, disfrutar, contemplar la obra original, mientras que también existe otras posibilidades con otras tecnologías. Entonces, un poco para hacer ese símil de cómo es una cuestión también de Sí, gusto. sí, No sí, tiene sí, por sí, qué sí, sí, sí. ser, si aparece la realidad aumentada, que ya la única forma de acceder a esos contenidos sea Sí, sí, sí. a través de la tecnología. Claro, Es claro. una cuestión de gusto y de la intencionalidad que el usuario tiene a la hora de ver los contenidos. Sí, a mí me parece, en efecto, que es así, que debemos abandonar la tentación catastrofista de los cambios, ¿no? De que cuando llega un cambio es un cambio invasivo que lleva a arrasar lo que estaba establecido. Pues generalmente no es así, ¿no? Puede haber algún tsunami, pero las más de las veces se van derrumbando por reblandecimiento, no porque te llegue una gran ola y te lo tire todo. Sin embargo, ese sentido que tiene metido el ser humano de que los cambios son a partir de catástrofes bruscas, pues en general no siempre sucede así, ¿no? Y en este caso no tiene por qué serlo, evidentemente, en absoluto. Pero fíjate, tanto tú como yo somos de humanidades, ¿no? Y estamos hablando de la realidad aumentada, porque somos los dos conscientes de que detrás de la realidad aumentada, como de otras cosas, acabamos de hablar de la escritura digital y de la lectura del texto digital, que es un cambio muy sustancial en la secular cultura escrita, ¿no? Pues nosotros también somos conscientes de que esa realidad aumentada, como otras tecnologías que están entrando en nuestra sociedad, van cargadas de una profunda actividad cultural, es decir, que afecta a nuestra cultura, ¿no? Y en el caso de realidad aumentada, no hay duda, ¿no? Lo lleva de pleno. En algunos campos va a ser muy, muy interesante. Por ejemplo, el campo de la arqueología. El campo de la arqueología, yo creo que con la realidad aumentada tiene justo la herramienta interpretativa que necesitaba. Claro. Justamente. Porque esa capacidad de poder ver los restos de un yacimiento, que normalmente son cimientos de estructuras que se han conservado, la posibilidad de ver sobre, de añadir lo que falta virtualmente, no superponer un elemento virtual sobre lo que ya tenemos, sino añadir a lo que tenemos, lo que se conserva, lo que falta virtualmente, para tener esa imagen combinada. Y la arqueología tiene ahí todas las de ganar. De hecho, es uno de los campos en los que más importancia ha dado a la tecnología de realidad aumentada y que hay muchísimos proyectos respecto a este asunto. No, hay cosas evidentes que ya se están haciendo, ¿no? Dentro del patrimonio, es clarísimo, ¿no? O sea, que son cosas que
que vamos a ver que si ya el museo, las salas de exposiciones, incluso las propias bibliotecas han sufrido ya la entrada de la tecnología digital y ha alterado en buena parte sus orientaciones, yo creo que esta siguiente entrada de la realidad aumentada pues va a traer también unos cambios muy sustanciales de concepción, de cómo mostrar ese patrimonio, cómo intervenir o interactuar sobre él, ¿verdad? Yo creo que va a ser bienvenida. Realidad aumentada va a ser bienvenida. Por ejemplo, por algunas cosas siempre el patrimonio, o desde nuestra disciplina, siempre hay que tener una sensibilidad con el patrimonio, de no interferir en el patrimonio, en conservar ese patrimonio. Y la realidad aumentada consigue ser una tecnología muy respetuosa con el patrimonio, ya que nos ofrece nuevas lecturas de ese patrimonio, pero al ser todo virtual, no interfiere, no afecta a ese objeto original. Claro. Podemos tener, pues ya puede ser un yacimiento arqueológico, o ya puede ser cualquier objeto cultural que encontremos en un museo. Sin embargo, puede tener esa reconstrucción de lo que le falta, o esas otras aplicaciones que dan nuevas informaciones del objeto virtual. Claro. Y sin embargo, para nada toca ni afecta al objeto virtual, al objeto real. Al objeto real, claro. Objeto cultural. Claro. Entonces, esto es una tecnología que es muy respetuosa, la virtualidad. Sí. Yo creo que el problema que más chocaba con la realidad virtual es que era totalmente entornos, totalmente aislados del mundo real. Sin embargo, la realidad aumentada está más cerca del mundo real. Aquí hablamos del continuo de la virtualidad, que aquí en un extremo y en otro del continuo, en un lado estaría la realidad virtual y en otro los espacios reales. En esa intersección que hay entre uno y otro estaría lo que sería denominar la realidad mixta. Hay una realidad mixta. Y más cercano al espacio real sería realidad aumentada, y más cercano a realidad virtual sería lo que se conoce como virtualidad aumentada. Que también hay sobre los conceptos que hablamos al principio de realidad aumentada. También muchas veces realidad aumentada se confunde con realidad mezclada y con virtualidad aumentada. Sin embargo, depende de ese grado de virtualidad que esté más próximo a un entorno de realidad virtual o un entorno de... La realidad aumentada, la mayor parte del entorno es una imagen real, solo que se le insertan objetos virtuales. Por el contrario, virtualidad aumentada es casi un entorno sintético generado por ordenador, en el que tiene algunas texturas del mundo real, y por eso es diferente. Sí. Y sin embargo, yo creo que este debate va a continuar, ¿verdad? Por muchos motivos, por intereses o por enfoques, va a continuar porque yo creo que va a haber resistencia a una matización mayor sobre estos conceptos que tú has señalado, ¿no? Yo creo que va a haber ese cierto grado de borrosidad en la realidad aumentada en los años próximos, ¿no? Que no va a impedir, evidentemente, que siga avanzando, todo lo contrario, ¿no? Pero que en algunos momentos lo que puede producir es desorientación. Más que confusión, te desorientas, ¿no? Por dónde va, ¿no? Claro, a la hora de llamar cualquier cosa realidad aumentada, luego realmente no sabes qué es. En general, yo creo que parte también de esa un poco difuminación de lo que es realidad aumentada, y no creo que parte de una atrapabilidad que tiene la tecnología. La gente en nuestra sociedad, las experiencias que de realidad aumentada, la realidad aumentada gusta mucho, porque eso tiene esa novedad de combinar lo virtual con lo real, algo que siempre había estado separado. En el campo de las humanidades, por ejemplo, en museos, los discursos más vanguardistas, del recurso museográfico más vanguardista, no hay ninguno que cita que no considere que la realidad, un módulo interactivo de realidad aumentada. Y desde hace tiempo podemos seguir incluso una evolución de
de cómo los museos han ido adaptando la realidad aumentada. Y es una cosa que va creciendo, no Sí, es una cosa sí, que va a sí. quedar en desuso, No, 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 no. porque hasta el momento sigue creciendo. Ahí la tecnología de realidad aumentada, su funcionamiento siempre es el mismo, aunque quizá necesitaría un grado más de maduración, pero lo más importante es darle una utilidad. Desde nuestro campo de humanidades ya tenemos la herramienta, ahora cómo utilizar esa herramienta en beneficio del objeto cultural, el patrimonio, eso es lo que... Sí, sí, sí. Y si repasamos la cantidad de campos que se ven o se verán afectados por este fenómeno, son amplísimos. Esta mañana hablábamos que desde el graffiti, que puede ser sustituido de una manera que no altere la realidad y sin embargo tenga la expresividad, y que eso funcionará precisamente cuando por esas calles puedan circular personas con su prótesis, ¿no? Y entonces vayan apareciendo cosas sobre las paredes o sobre ese edificio, que no solo sea publicidad, que también es otro campo interesantísimo de desarrollo a través de la realidad aumentada, sino, ¿por qué no?, también una serie de manifestaciones fuera de la norma, fuera de lo establecido, como puede ser el graffiti, ¿no? Que eso sería de los muchos campos que le va a afectar, ¿no? Hablábamos también incluso exposiciones superpuestas, ¿no? Vimos esta mañana, ¿no?, exposiciones superpuestas en la que sobre una exposición colgada en las paredes hay otra aumentada, de realidad aumentada, que la ves en tu prótesis, en tu móvil, ¿no? Claro, Es muy bonito. la tecnología se presta a que esa forma de insertar objetos virtuales en el real, pues es como a través de la realidad aumentada y la libertad que ofrece la virtualidad, porque en el mundo virtual no hay ningún tipo de censura, de norma, no hay nada. El mundo virtual es totalmente libre, no tiene esas dimensiones de espacio que sí tiene el real. Y por eso tiene también, sobre todo desde el campo del arte, de las creaciones artísticas que se hacen ahora con realidad aumentada. Por supuesto, los artistas no han sido ajenos a esta nueva conceptualización que ofrece la realidad aumentada, de mezclar lo virtual y lo real. Que hasta ahora en el campo del arte, por ejemplo, vivían en dos mundos paralelos. Había artistas que trabajaban con medio digital, con el medio real, pero nunca habían llegado a aproximarlos tanto como con realidad aumentada. Entonces, pues de ahí ese carácter activista que inserta esa obra en un espacio que de manera virtual inserta esa obra, pero en un espacio que no tiene por qué ser una galería de exposición. Puede ser la calle o en fin. También hay una opinión que tiene cierta parte de crítica de esto, y es como esta forma de intervenir con la obra, como la naturaleza no tienen materialidad. Sí. Es como si fueran irreales, que realmente el efecto que producen no es igual, que siguen siendo invisibles. Sí, sí. En efecto, no tienen efecto. Pero fíjate, a mí, en efecto, a lo mejor no tiene el efecto de lo tangible, pero para mí es muy importante el concepto de lugar. Es decir, lo virtual en la realidad aumentada tiene lugar. Y eso produce un efecto de presencia muy fuerte. Así es decir, lo que ves en una pantalla de tu ordenador está en un espacio sin lugares en la red. Pero en el momento en que con tus gafas estás en un lugar mirando hacia una determinada dirección y emerge un objeto virtual, ha adquirido ese objeto lo que no tiene cuando está confinado detrás de una pantalla, y es que ha adquirido el lugar. Y eso está muy dentro de nosotros. Por ejemplo, fijaos la importancia que tiene, fíjate la importancia que tiene la aparición de los espíritus en todas las culturas. Tienes un mundo virtual que lo tienes allí divinizado, y en un determinado momento tiene una presencia en tu mundo real en forma de aparición.
y eso consigue un efecto en esa sociedad, en esas personas, extraordinario, ¿no? Es lo virtual que toma lugar, que tiene lugar. Pues en efecto, no vas a poder tocar esa divinidad, está ahí, como nos cuentan todas las culturas respecto a las apariciones, está ahí, pero tiene un lugar. Y eso produce un efecto que cuando desaparece y vuelve de nuevo a su reino de lo virtual, del espíritu, ha perdido parte de esa fuerza, ¿no? Entonces, fíjate que eso lo tienen todas las culturas. Fíjate que nosotros tenemos la emoción, todos los seres humanos, de unir, cuando volvemos a los sitios de nuestros recuerdos, de unir lo que tenemos virtual, que es el recuerdo, que en un mundo virtual, la memoria es un mundo virtual, está ahí, en nuestra memoria los recuerdos de niñez, vuelves a la ciudad y al lugar de tu niñez, y esos recuerdos inmateriales encuentran en el escenario real y te produce un impacto de que lo que has tenido en tu memoria tiene lugar entonces, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser uno de los efectos muy potentes que traiga la realidad aumentada. Yo estoy de acuerdo con... Sí. Mi opinión, por supuesto, es favorable a la realidad aumentada, puesto que a pesar de esas críticas, de que igualmente sigue estando dentro de una virtualidad, que no tiene materialidad, que no tiene ese efecto sobre el mundo real, que ese carácter... Aquí hablamos de arte, que tiene ese impacto en el medio. Por ejemplo, el carácter subversivo, un poco de denuncia que tiene el graffiti. Pues con el arte de realidad aumentada, por supuesto, es mucho más fácil. Evidente. Que a pesar de que no tenga esa materialidad, pero igualmente está implícita. Es también otro medio de expresión del artista, no tiene por qué ser material. Sí. Yo creo que eso también depende un poco de abrir un poco nuestra mente y no las técnicas de expresión de un artista no tienen por qué ser material, y más en nuestra sociedad donde lo digital cada vez tiene mayor presencia. Entonces lo digital, lo virtual tendría que considerarse como otro medio de expresión de los artistas, que también puede ser subversivo, también puede tener ese carácter de denuncia, a pesar de que sea virtual y no tenga el mismo efecto que incidir sobre un objeto real. En efecto, efecto. Por lo menos esa es mi opinión. Desde luego coincidimos. Seguiríamos hablando, pero David, hasta estos temas...